Evangelio de Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, los versos del 1 al 4. Lucas 1, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas, en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El estudio de esta noche lo hemos titulado La identidad o identidad del evangelista. Padre, gracias por la oportunidad de compartir en esta hora tu palabra y suplicamos que tu Espíritu nos guíe a hacerlo en tu nombre y en tu poder, Señor. Habla nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, de todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, los evangelios son los libros que más se enfocan en el ministerio y vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien me pregunta, después de haber hecho una decisión por Jesucristo, después de haber aceptado al Señor, ¿qué parte de la Biblia debe comenzar a leer? Siempre recomiendo los evangelios. Es una etapa muy importante en que debemos conocer más y más acerca de Jesús. Y de los 4 evangelios, el de Lucas es el más largo, el más exhaustivo y podríamos decir el más completo de los 4. Por ejemplo, Lucas cubre aproximadamente 40 páginas, Mateo 37, Marcos 23 y Juan 29. Junto con el libro de los Hechos, que es el otro libro que escribió Lucas, la inerrante, exacta y completa narración de Lucas sobre la vida y el ministerio del Señor, sobre su influencia, se extiende por más de 60 años y empieza con el nacimiento del precursor de Jesús, Juan el Bautista, y concluye con el primer encarcelamiento del apóstol Pablo y su ministerio en Roma. En conjunto, los escritos de Lucas representan más de la 1/4 parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, es verdaderamente curioso de que a pesar de su papel tan importante en registrar la historia y extender las buenas nuevas de salvación, Lucas sigue siendo prácticamente un desconocido. En ninguna parte de sus escritos inspirados, él se refiere a sí mismo por nombre, ni siquiera en el libro de los Hechos. Y considerando que fue uno de los compañeros de viaje de Pablo en gran parte de ellos, en consonancia con el humilde anonimato de Lucas, el resto del Nuevo Testamento lo menciona solo en 3 ocasiones. Por ejemplo, vamos a buscar esas 3 ocasiones. La primera está en Colosenses, en el capítulo 4, verso 14, si alguien lo tiene puede leerlo. Aquí se habla de Lucas. Pablo comunica el saludo de Lucas y aparece como el médico amado. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 11. Segunda a Timoteo, capítulo 4, verso 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. El otro pasaje donde aparece Lucas es en Filemón.
en Filemón, que tiene solo un capítulo, en el verso 24, si alguien lo tiene puede leerlo. Bueno, él estaba contento, estaba satisfecho con permanecer en lo que podríamos decir un segundo plano. Siempre le preocupó que la majestad de Cristo estuviera en primer lugar. Por eso esa majestad del Señor es algo que impregna los escritos de Lucas, que Cristo es el centro. Bueno, la historia y la teología de Lucas, registrada fielmente tal como él lo hizo, son un fundamento sólido para aumentar la comprensión de aquellos que somos seguidores de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de su anonimato, este prólogo, compuesto por estos 4 versos, nos presenta de manera implícita y explícita 4 elementos de la identidad del evangelista. Lucas se revela como médico e historiador y además como teólogo y pastor. Vamos a ver Lucas, el médico e historiador. Verso 1 y verso 2 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Luego dice en el verso 3, la primera parte: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia las cosas desde su origen. Nuestra fe no es un salto al vacío. Nuestra fe descansa sobre evidencias sólidas, avaladas por la historia. No son mitos, no son leyendas. Es la revelación de Dios obrando en medio de la historia, y nuestra fe descansa sobre una persona real, el Señor Jesucristo, y una historia que acompañó su vida. Este evangelista es un ejemplo de alguien que investigó, como vamos a ver. Dice, comienza esta parte: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice él en el verso 3, me ha parecido también a mí. Esta frase contiene referencia a quién es el autor, Lucas, su autor. Y es interesante que la iglesia primitiva de manera unánime consideró que Lucas es el autor humano del evangelio que lleva su nombre. En realidad nunca ha habido otra sugerencia con relación a su autoría. Lo único que se sabe de la vida de Lucas antes de convertirse en uno de los acompañantes de Pablo, mientras éste predicaba el evangelio, lo único que se sabe era que Lucas era médico. En Colosenses capítulo 4, como ya vimos, verso 14, Pablo se refiere a él, a su querido amigo, como Lucas, el médico amado. Ahora, quiero que prestemos atención a un detalle que nos ofrece una información adicional sobre la vida de Lucas. En este capítulo 4, en el verso 14, donde se habla de él como médico amado, los versículos 10 y 11 del contexto de este capítulo 4 también identifican a un hombre llamado Aristarco. Luego también Aristarco, que dice mi compañero de prisiones, Marcos, sobrino de Bernabé, y un hombre llamado Jesús, llamado Justo. Dice de todos estos hombres que eran de la circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Que eran judíos. Por ello es razonable llegar a la conclusión de que
las personas a las que Pablo se refiere después, en los versos, a partir del verso 12, Epafras, luego menciona a Lucas, o sea, allí en los versículos del 12 al 17, y como dije en el verso 14 incluyen a Lucas, es entonces razonable pensar que eran gentiles, o sea, no eran judíos. Y eso es otro detalle que podemos saber de Lucas. Lucas no era judío, Lucas era un gentil, además era médico. Y otro detalle acerca de los médicos en el mundo antiguo es que esa profesión en aquel momento de la historia no conllevaba la dignidad que tiene hoy en día. Desde el mismo inicio de su evangelio, Lucas reconoce, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de la vida de Jesús, él no identifica quiénes fueron esos muchos, tampoco identifica específicamente sus fuentes iniciales. La mayoría de ellas se perdieron. Las únicas que aún existen y que Lucas probablemente pudo haber consultado son los evangelios inspirados de Mateo y de Marcos, que probablemente fueron escritos antes que él escribiera su evangelio. Además, él tuvo contacto personal con Marcos. También pudo haberlo tenido, y con toda seguridad lo tuvo, con Mateo, ya que Marcos y Lucas viajaron con Pablo, ahí en Filemón capítulo 24. Y Lucas pudo haber visitado también a Mateo en Jerusalén durante los 2 años del encarcelamiento de Pablo en Cesarea. En el libro de los Hechos, en el capítulo 24, en el verso 27, dice la palabra del Señor, Hechos 24, 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bueno, en ese mismo periodo, Lucas pudo haber entrevistado a muchas personas. Pudo haber entrevistado a aquellos en la iglesia en Jerusalén que habían conocido al Señor, incluso a los apóstoles, incluso a María, la madre de Jesús, durante su vida. También pudo haber entrevistado a los 70 de los que habla Lucas 10. Fíjense cuántas fuentes de información pudo tener acceso Lucas. Los 70. Las mujeres que le sirvieron, que fueron muchas, ahí en Mateo 27, 55, Marcos 15, Lucas 8. Los 120 que se reunieron en Jerusalén después de la ascensión de Cristo, en Hechos 1, 15. Y también aquellos que menciona el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 6, hablando de la resurrección, que menciona a los 500 hermanos. Todas estas personas, fíjense qué cifra, todas estas personas pudieron recordar las cosas que Jesús dijo e hizo. Y Lucas pudo haber tenido acceso, haberlos entrevistado y probablemente haber leído sus escritos. Lucas no era un improvisado, fue alguien que se nos revela como que hizo un estudio cuidadoso, exhaustivo, una investigación profunda de todos los hechos. Y aunque no era el objetivo de Lucas construir una biografía de la vida de Jesús, que habría sido un fin noble, él entendió que el Evangelio es la historia de lo que Dios logra por medio de Jesucristo en la vida de los pecadores.
Y el propósito que tenía era confeccionar un relato lo más fiel posible a la verdad desde el punto de vista humano. La parte divina fue velar porque esa verdad se transmitiera sin mezcla de error. Dejar ese documento como un medio para proclamar la persona de Jesucristo. Fíjense cómo él dice, ya que muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Repito, no eran mitos, no eran leyendas, no eran chismes, fueron hechos históricos avalados por muchísimos testigos. Además, la palabra ciertísima es una palabra profunda, porque indica el total cumplimiento, la total consumación de algo. En este caso, el plan redentor de Dios. Esto habla de todas las promesas mesiánicas que se cumplieron en la persona de Jesucristo. Y este evangelio de Lucas, juntos a los 3 evangelios canónicos, resalta el tema del logro divino. Relata cómo Dios llevó a cabo la salvación para su pueblo a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Y sobre todo, es importante que digamos y que lo tengamos bien, pero bien claro. Los evangelios no son el relato de la historia de un maestro ético incomprendido. Los evangelios no son el relato de un revolucionario fracasado. Tampoco son el relato de un modelo de desinteresada humildad, ni siquiera el relato de un mártir heroico. Los evangelios y el evangelio de Lucas revelan al Salvador, Dios encarnado, como dice Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante voy a enfatizar esto un poco más. Pero es importante que tengamos en mente lo que hizo Lucas. Usted y yo no somos responsables por la conversión de la gente. No podemos transformar las personas. Eso solo lo puede hacer el evangelio. Pero escúcheme bien, Dios nos hace responsables desde los que estamos en esta posición, como pastor, maestro, hasta el cristiano más sencillo y humilde, que es miembro de una congregación local, pero que tiene también la responsabilidad de cumplir la gran comisión. Tenemos el sagrado deber de proclamar la verdad tal como nos ha sido entregada. No tenemos el derecho de cambiar el mensaje. No tenemos el derecho de adaptarlo para que la gente no se ofenda. Dios nos hace responsables. Y fíjense que Lucas lo hizo y lo hizo cuidadosamente. Es importante tener en cuenta que el objetivo de Lucas no fue criticar a aquellos que él dice han tratado de poner en orden la historia de la vida y el ministerio de Jesús. Él no escribió su evangelio para hacer una corrección a aquellos relatos. Dios movió el corazón de este hombre para escribir un relato completo de la vida de Jesús y de la propagación del evangelio, porque lo que comienza en Lucas se continúa en el libro de los Hechos. Al escribir su evangelio, Lucas utilizó material de fuentes fidedignas. Primero, las cosas que han sido entre nosotros, dice él, ciertísimas. Y miren ahora, son frases cortas, frases breves, pero llenas de detalles significativos para nosotros, para nuestra fe, para que nos demos cuenta de que nuestra fe no está basada en historietas. Dios es confiable, su palabra es confiable. Podemos creerla con todo nuestro corazón, sin reserva alguna. Dice ahí, tal como
se lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. No era gente de segunda mano, de tercera. No, yo oí, me contó. Aquí dice que ellos lo vieron, eran testigos oculares. Esos mismos hombres después se convierten en ¿qué? En ministros del Evangelio, en ministros, como dice él, de la palabra. La palabra es un sinónimo de evangelio. Ellos no estaban inventando algo. Ellos lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ellos observaron de primera mano el ministerio de Jesús. Vieron lo que hizo, lo que enseñó. Y utilizaron ese conocimiento para predicar fielmente la verdad de Jesucristo. La parte de Dios. Dios preservó y transmitió la verdad a través de ello, hasta que inspiró a 4 escritores específicos para registrarla en el Nuevo Testamento. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee los evangelios. Disfruta los evangelios. Ellos lo vieron con sus ojos. Se refiere a testigos como a fuentes más importantes que enseñaron. Un término técnico que denota transmisión de la verdad irrefutable. La información verdadera sobre la que se basó la narración de Lucas. El hecho de que Lucas no fuera un testigo ocular indica, evidencia además, que él no fue un apóstol, ya que una de las características de un apóstol era que tenía que presenciar a Cristo resucitado. Lucas no era apóstol, Marcos no fue uno de ellos, sino más bien un compañero de alguno de los apóstoles, en particular de Pablo. Y ya que Lucas tuvo acceso de primera mano a esta riqueza, el testimonio de los testigos, dice él, también me ha parecido a mí. En realidad era lo que él creía, pero después se evidenció que fue Dios quien movió su corazón. Dice, también le ha parecido, o sea, consideró bueno, apropiado, escribir ese relato. Pero no fue un relato improvisado, no fue algo para salir del paso. Fíjense lo que dice, después que de haber investigado con diligencia, una profunda labor periodística, digamos. Es decir, tras haber seguido las pistas con mucho cuidado, el Evangelio de Lucas fue el resultado de una investigación minuciosa. Entonces, ¿qué? Escribir todas las cosas, ¿verdad? Investigar con diligencia todas las cosas desde su origen, desde el principio. Esto podría significar desde el comienzo de la vida terrenal de Cristo. Y esto es una evidencia más de que Lucas era un historiador consumado y preciso. Esa esmerada, esa exhaustiva investigación le dio un entendimiento exacto de la vida y el ministerio de Jesucristo. En consecuencia, este hombre estaba especialmente calificado para escribir esta narración bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, un detalle. Aquí no vemos en ningún momento que Dios anula la personalidad de Lucas. Repito, Lucas era médico, Lucas era inclinado a la investigación exhaustiva, un hombre con características, digamos, de investigador, de historiador. Y una de las cosas que aprendemos es que, aunque Dios inspiró
toda la Biblia, cada uno de sus escritores, de los autores que Dios usa, por ejemplo, de los evangelios, tenía peculiaridades, características muy personales que Dios no anuló. Usted, por ejemplo, se puede leer el Evangelio de Lucas y el de Marcos y puede sentir la personalidad de los escritores. Puede leer a Juan y puede leer a Pablo, puede leer a Pedro y verá que cada uno de ellos escribió de manera diferente. O sea, el hecho de que Lucas usa todo este material de fuente fidedigna no se debe malinterpretar como una renuncia a la inspiración divina para su evangelio. El proceso de inspiración nunca eludió ni invalidó las personalidades de los autores, de los escritores, las experiencias que vivieron, los vocabularios que usaron, el estilo al escribir. Todo eso Dios lo dejó, lo permitió. Sus rasgos únicos están estampados de manera indeleble en todos los libros de las Escrituras. Y en el caso de Lucas, Dios usó la personalidad de Lucas, el conocimiento de Lucas. Dios permitió que pudiera recibir información adicional. Lo guió al seleccionar el material y controló toda palabra para que escribiera exactamente lo que Dios quería que escribiera. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versos 12 y 13, si alguien puede leerlo. Con lo que enseña el Espíritu. Una de las responsabilidades del Espíritu es guiar a toda verdad. Y aquí no se trata de que ellos se sentaron en una habitación y Dios le empezó a susurrar en el oído lo que querían que escribieran. Como muchos de estos fundadores de sectas comienzan de esa manera rara y extraña, el que dice, no, Dios se me apareció o un ángel para que yo escribiera tal libro. No hay nada de descabellado en todo esto. Ahora, los pensamientos que venían a la mente de estos hombres y eran registrados, eran traídos por el mismo Espíritu de Dios. Segunda a Timoteo 3:16. Segunda a Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 20 y 21. Algunos imaginan la inspiración como una embarcación en la que el viento comienza a soplar y comienza a moverse. Eso es exactamente la inspiración del Espíritu. Repito, Dios no anula sus personalidades, sus características, pero los inspira para registrar las verdades que Dios quería que fueran registradas. Hasta aquí vemos al médico e historiador. Ahora quiero que veamos dos características más de Lucas: teólogo y pastor. Dice el verso 3, la segunda parte: escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, un buen teólogo se caracteriza por ser una persona analítica, lógica y sistemática. Un buen teólogo persuade a las personas a entender y aceptar la verdad doctrinal a través de una explicación reflexiva, una explicación lógica, progresiva, coherente y convincente. Aquí Lucas se nos revela como un teólogo, como un maestro excelente,
al escribir su relato y hacerlo por orden. Dice la palabra, por orden. O sea, el Evangelio de Lucas es cronológico, estrictamente cronológico de principio a fin. Y de manera general cronológico, comenzando con el nacimiento de Cristo, su circuncisión, su infancia, continúa con el bautismo, su ministerio público, culmina con la cruz y la resurrección. Ahora, el hecho de que haya mantenido un orden cronológico no significa que no hubo excepciones. Por ejemplo, hubo casos en que Lucas organiza su material de manera temática, a fin de cumplir un objetivo espiritual, ilustrar o exponer un punto teológico en particular. Por ejemplo, el registro del arresto de Juan el Bautista, que aparece en Lucas 3, del 15 al 20. Por tanto, la narración de Lucas, aunque exhibe un flujo cronológico básico, no excluye el análisis temático y doctrinal. Así que la frase por orden la podemos entender mejor como que escribió un relato cuidadosamente. Ese era el objetivo de Lucas al escribir. Además, su objetivo era persuadir, guiar a los lectores a creer en el Evangelio. Un Evangelio que él estaba transmitiendo después de una cuidadosa investigación, después de una presentación lógica, sistemática, de toda la verdad con relación al propósito salvador de Dios en Cristo Jesús. Por último, Lucas también revela un corazón de pastor. Aquí menciona a alguien a quien él dirige su obra, a un individuo llamado Teófilo. Lo califica de excelentísimo. Bueno, en realidad tampoco se conocen detalles personales acerca de este hombre. El título de excelentísimo sugiere que probablemente era alguien que pertenecía al nivel superior de la sociedad. Por ejemplo, en el libro de Lucas, en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, él usa la misma frase para designar a los gobernadores Félix y Festo. De hecho, Pablo cuando se dirige a ellos, oh excelentísimo Festo. Teófilo, repito, no sabemos quién era, pero sí que había sido instruido en ciertas cosas acerca de Jesús. La realidad es que no sabemos qué hizo Teófilo con esas cosas. La Biblia no nos dice si creyó o no creyó. Pero parte de esta enseñanza había sido poco clara o incompleta. Y Lucas quería que Teófilo conociera conociera bien la verdad. Cada palabra nos está recordando cosas muy importantes. Primero, la palabra traducida bien significa confiable, seguro, preciso. O sea, Lucas quería que Teófilo pudiera confiar, estuviera seguro de que tiene información precisa, completa, exacta de la vida de Jesús, acerca de quien él había sido instruido. Pero él quería que conociera todo, que tuviera la información necesaria. Y aquí vuelvo a lo que dije. Solo Dios transforma vida. Solo Dios puede salvar a los pecadores. Nosotros no somos responsables de la conversión de la gente, pero sí lo somos. Y Dios nos hace responsables por proclamar la verdad clara y fielmente. La verdad, la única verdad. Cuando aquí habla de la verdad, todo gira en torno a la persona de Jesús. Todo gira acerca del Evangelio, porque el Evangelio es Cristo, no una verdad,
la verdad absoluta, total. Nunca he creído que puede haber una separación entre lo que se llama sana doctrina y la proclamación fiel del Evangelio. No puede haber alguien proclamando fielmente el Evangelio si no tiene realmente la verdad sana, la verdad clara. Entonces no puede haber una proclamación. La doctrina es importante, claro que importa. Claro que importa. Nosotros somos responsables por proclamar esa verdad tal como lo hizo Lucas. Miren con cuánto cuidado. Porque presentar el Evangelio de manera equivocada, deshonesta y engañosa es no presentar el Evangelio. Es ser infieles al Señor a quienes representamos. Tristemente hoy mucha gente habla de Cristo, habla de la Biblia, menciona el Espíritu Santo y lo que están proclamando a las personas que les escuchan son puras mentiras, falsas promesas. Por eso muchas personas no redimidas permanecen en el camino ancho que lleva a la destrucción, mientras viven bajo la ilusión de que recorren el camino hacia la vida. Son los que llamo perdidos dentro de la iglesia. Créanme que son muchos, muchísimos creyentes que han sido confirmados con la mediocridad espiritual y la infructuosidad, creyendo que la salud, la riqueza, el éxito material son síntomas, son características de la aprobación divina. Mentiras, falsas, engaños. Repito, no podemos cambiar a las personas, pero Dios nos hace responsables. Y cada vez que yo leo esta parte de Lucas, me lo recuerda. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, encontramos algo que debemos todos poder decir con honestidad, paz y total tranquilidad. Que la gente lo rechace, que no les importe, que cierren sus oídos y ojos, lo están haciendo a Dios. Pero Dios permita que podamos decir como Pablo en Hechos 20, en el verso 26 y verso 27, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Somos responsables de anunciar ese consejo, porque ese es el único medio a través del cual la gente se va a salvar. Si nosotros inventamos algo y lo mezclamos con el Evangelio, ya está adulterado. La creencia de las personas no va a ser genuina. Van a quedar inmunizados contra la verdad. Van a vivir creyendo que, como dije, las riquezas, el éxito material, la salud, esto es que Dios está contento conmigo. Pero honestamente, cualquiera que lea la Biblia, básicamente se va a dar cuenta que todo eso es mentira. Ahora, con relación a Teófilo, repito, no se sabe si era un incrédulo interesado o un nuevo creyente. En cualquier caso, la intensa investigación y el detallado escrito de Lucas revelan su preocupación pastoral por este hombre, su corazón de pastor. Se preocupaba por el alma de Teófilo. Y por eso hizo todo ese esfuerzo inspirado por el Espíritu Santo para llevar a este hombre a un conocimiento más preciso y exacto de la verdad relacionada con Jesucristo. Y al hacer esto, no lo hizo solo con Teófilo. ¿Con quién lo hizo? Con todos los que tenemos la enorme bendición de leer y estudiar su evangelio. Por eso podemos conocer más a Jesucristo.
Cuando leemos los evangelios, especialmente el de Lucas, y vamos a los hechos, tenemos una dimensión más clara y profunda de cómo fueron las cosas, de lo que realmente sucedió. No hay el más mínimo indicio en sus relatos de algo fantástico, de algo raro. No, de hecho, las cosas más asombrosas las relata con una sencillez increíble. Simplemente las presenta. Y esto es peculiar no solo de Lucas, sino de los 4 evangelistas. Simplemente registran lo que ellos vieron. Usted tiene acceso a esa información cuando la lee. Ahora, si la cree o no la cree, esa ya es su responsabilidad. Es lo mismo que verte frente a la persona de Jesús y saber que tienes que tomar una decisión. Un segundo después de muerto, vas a comprobar la realidad de todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Mis amados hermanos, Dios es real. Y si es real, Dios se ha dado a conocer. Dios se nos ha revelado a través de su palabra. Puede Dios, y de hecho usó muchos elementos para darse a conocer a los hombres al principio. Pero todo es un proceso de revelación que comenzó y se completó con el último libro de la Biblia. Nosotros hoy tenemos la enorme bendición de poder tenerla. Y cuando queremos conocer más a Dios, vamos a la Biblia. Cuando queremos saber más de Jesús, vamos a la Biblia. Andando en la luz de la palabra, no nos vamos a extraviar, no nos vamos a confundir, no vamos a perder el rumbo, porque su palabra es verdad, contiene la verdad y parte de esa verdad es el remedio para nuestro gran problema, que es el pecado. Un problema para el cual no hay respuesta aparte de Jesucristo, no la hay. Si usted no se ha dado cuenta todavía, está viviendo en un mundo de fantasía, con una venda en los ojos y 2 tacos en cada oreja. No está viviendo realmente en este mundo. ¿En qué planeta vive? Esta semana creo que fue en que comenzó a salir a la luz pública a través del internet, los canales de televisión, los videos de la entrevista que le hicieron a un niño de 13 años responsable de asesinar a su propia madre mientras dormía. Tuve acceso a uno de esos videos. Después que terminé aquello, yo pensaba, yo decía, ¿cómo es posible que haya gente que todavía esté negando la maldad del corazón humano? Ese corazón depravado que habita en cada uno de nosotros, cuando es usado por alguien que también es real, enemigo de Dios, se forma una mezcla letal. Y eso es lo que vi en la historia de este niño de 13 años. Que cuando le preguntó, él allí comienza a relatar lo que hizo. Y lo increíble es que mientras él lanzaba su cuchillo contra el cuello de su madre, le susurraba en el oído una grosería. Miren, después uno de los investigadores le preguntó, bueno, ¿y por qué tú hiciste lo que hiciste? ¿Por qué le hiciste eso a tu madre? Pidió permiso, fue al baño, cuando regresó dijo, no, yo quiero un abogado. Miren, por mucho que usted intente explicar eso, o la sociedad intente explicar una historia como esa, por medio de la psiquiatría, por medio de la psicología,
no encuentra respuesta. Algunos podrán decir, el muchacho estaba loco. Es que hay locos que no hacen eso. Y menos contra su propia madre. La única explicación que hay para eso es espiritual. No hay otra. Espiritual. Y no es suficiente decir que la maldad del corazón humano. Hay un nivel de maldad aún más allá del corazón humano. Y nosotros sabemos de quién se trata. Sabemos que es real. Ahora, ¿dónde usted encuentra respuesta a todas estas cosas? En la Biblia. En la Biblia. ¿Qué hace la sociedad? Bueno, es un niño, ahora hay que tratar de quitarle responsabilidad al niño. Los abogados intentan buscar cualquier resquicio para poder quebrar la ley. Pero la realidad es que la Biblia es clara y nos está diciendo que todos somos capaces de hacer las cosas más abominables que no imaginamos cuando damos rienda suelta a ese corazón. Y cuando un enemigo que desde afuera tiene la capacidad de bombardear nuestra mente con los pensamientos más perversos que puedan existir. Alguien de quien Jesús habló y lo ilustró con el ladrón y dijo, porque el ladrón viene para matar y para destruir, y eso es lo que quiere el diablo, matar y destruir. Donde quiera que usted ve muerte y destrucción, ahí está la mano del diablo. Ahora, donde quiera que hay vida y esperanza, está la mano de Jesucristo. ¿Qué habría sido de nosotros de no haber conocido a Jesús? ¿Qué sería de nosotros hoy en esta selva que estamos viviendo sin el Evangelio de Cristo, sin la luz de la Biblia? Por eso es que yo hago tanto énfasis en la palabra, porque es la luz. Es la luz que nos ayuda a ver las cosas con claridad, a darnos cuenta de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y es incorrecto. La que nos está recordando una y otra vez que hay un Dios justo, santo, con el que cada ser humano en esta tierra se va a encontrar. No importa si creyó en Él o no. Si lo rechazó como Salvador, lo va a tener que enfrentar ante el trono blanco como juez. Y que aunque alguien desde la perspectiva humana parezca que escapó y que se salió con la suya, bueno, para alguien que no cree en Dios eso no tiene sentido. Simplemente diría, la vida es injusta. Es tan injusta que aumenta mi nivel depresivo, de cinismo, de amargura, y por eso hay tanta gente desquiciada. Pero cuando usted sabe que las cuentas no necesariamente se van a cerrar de este lado, y que aunque alguien parezca que escapó y se salió con la suya, número uno, va a un infierno a esperar el juicio, y un día va a tener que encontrarse con su Creador. Que Dios es testigo de todas las cosas que ocurren en esta tierra, las buenas y las malas. Que en ocasiones interviene y evita muchas cosas tristes, pero en otras decide soberanamente no hacerlo, por razones que nosotros no entendemos. Pero lo cierto es que no es indiferente a lo que está pasando. Número uno, lo ve. Número dos, ya hizo algo para que eso no tuviera que pasar. Pero el que alguien haya inventado un medicamento efectivo contra la más letal de las enfermedades no garantiza que la gente no se va a enfermar de esa enfermedad, porque para eso la gente tiene que aplicarlo, tiene que recibirlo, tiene que creerlo, tiene que aceptarlo. Y si el hombre deliberadamente decide rechazar a Dios, tiene que enfrentar las consecuencias. Y yo vuelvo al punto. Nosotros no somos responsables porque no podemos cambiar los corazones. Pero sí tenemos que darnos el esfuerzo y estar seguros de que estamos entregando la verdad de Dios con toda claridad y sobre todo con toda fidelidad. Mucho cuidado,
Si usted descubre que de alguna manera está adulterando el mensaje, adornándolo con cosas que pueden hacerlo agradable para que la gente lo reciba, puede estarse encontrando en un serio, serio pecado. Diga la verdad, entréguela. A veces cuesta. Claro que sí. Le costó a la iglesia primitiva, le costó al apóstol Pablo, le costó a muchos otros que vinieron después. Nos va a costar, puede que te esté costando hoy, pero hay garantía de que mañana te va a costar más, va a ser más difícil, porque cada vez la gente se hace más intolerante y rebelde al evangelio verdadero. La gente cada vez se resiste más y más a la luz de Dios, porque no solamente están ellos con sus corazones depravados, sino que hay un enemigo con ejércitos de demonios obrando en sus pensamientos. Y esa es una verdad de la que tenemos que estar conscientes. Y cuando estamos conscientes, eso nos va a llevar a buscar más a Dios, a depender de Él, a aferrarnos a Él, a su Espíritu, a tomar su palabra como nuestro estandarte para llevarla a todos aquellos que no conocen la buena noticia. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a ser obedientes. De eso depende la salvación de muchas, muchas vidas. Que el Señor nos bendiga.